Tú tuviste que irte a estacionar al de atrás también. Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más con nosotros en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso de Radio Martí. Pero antes de iniciar el programa, antes de conversar con nuestro invitado del día, una persona conocida por ustedes, quiero saludar a ese número importante de personas que nos ven en West Palm Beach, en Fort Lauderdale, y es que en días recientes he viajado a esas ciudades y me he encontrado, Carlos, pues un número importante de personas que ven el Canal 17 y que ven pues este programa. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos todos los domingos en la tarde. Nuestro invitado de hoy es Carlos Urbizu. Ustedes lo conocen, hondureño, analista político. En su momento, no quiero decir que hace muchos años, fue político también. Con él vamos a abordar la situación de su país, pero también la situación que en general está enfrentando Centroamérica. Una situación muy crítica y muy difícil, donde la democracia y la gobernabilidad se ven amenazadas. Carlos, gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Pedro. Me alegro mucho de estar aquí nuevamente contigo y también un saludo para toda tu audiencia. Cuando yo vengo a estos programas, vengo con la esperanza o tal vez la confianza de que algunas personas allá en tu audiencia van a tener la oportunidad de conversar o de cuestionar a algunos de los líderes políticos locales y aún nacionales de los Estados Unidos y que podrán plantear alguna inquietud de los temas que aquí discutimos, porque hoy más que nunca estamos todos interrelacionados y desde luego lo que sucede en Latinoamérica tiene o puede tener un impacto muy, muy significativo en los Estados Unidos y viceversa. Sin duda alguna, como bien se dijo en una ocasión, nada humano es ajeno y nada de lo que ocurre en el mundo le puede ser indiferente a otro lugar en el mundo por distante que ambos puntos estén. Pero Carlos, vamos a abordar país por país y el tuyo, Honduras, vamos a dejarlo para el final. ¿Qué te parecieron las elecciones de tu país vecino, Nicaragua? Pues inicialmente parecía que iba a haber un proceso transparente, a pesar de ciertas limitaciones que había puesto Ortega, porque es quien manda, y tenemos que reconocerlo, a los observadores que iban a llegar. Y cuando llegaron los resultados, pues aparentemente abrumadores a su favor, y muchos dijeron, pues es más o menos lo que se esperaba, y hubo inclusive un juicio así, tal vez un poquito anticipado y prematuro, de que había habido buenas elecciones. Pero al par de días comenzaron a surgir una serie de cuestionamientos que persisten hoy, un par de semanas después, con relación a la transparencia, lo limpio con que se manejaron las elecciones en Nicaragua. Pero la pregunta mía, Carlos, y lo abordé aquí con nuestro común amigo Lester Avilés en un programa, ¿hasta qué punto fue correcto que la oposición participara en unas elecciones donde la legitimidad del candidato se ponía en duda, ya que se violentaba la Constitución? Y cuando el árbitro electoral, curiosamente, había ya vencido su mandato, y por un decreto de presidencial, el mismo hombre que era favorecido por una legislación para volverse a postular, por un decreto presidencial, pues continuó en el ejercicio de su poder. Bueno, son decisiones políticas muy, muy difíciles, porque la oposición pudo haber dicho, para ponernos en un extremo, no participamos en las elecciones. Pero hoy más que nunca, como decía anteriormente, que estamos tan interrelacionados, y después del caso de Honduras, que hablaremos más adelante, y que vemos la presión que puede poner una tal comunidad internacional, entonces pensaría uno que esta oposición de Nicaragua hubiera acudido a esta comunidad internacional y decirle, mire, ustedes tienen, si así como intervinieron en Honduras tan fuertemente, también intervengan aquí
para que tengamos un proceso electoral limpio como el pueblo se merece. Pero aquí parece que hubiera una doble moralidad, ¿verdad? Carlos, doble moral, por Dios. Eso es más que evidente que la doble moral está presente en todas estas situaciones. Pero la pregunta a mí es la siguiente. Y lo hemos conversado y te la repito, hace un momento abordamos en alguna medida lo mismo. ¿Cómo es posible que los políticos nicaragüenses, conociendo que Ortega violenta la Constitución, se dispongan a participar en los comicios? ¿Cómo es posible que un poder electoral que ya había cumplido su mandato, Ortega por decreto hace que continúen su mandato cuando son personas que han sido acusadas por la propia oposición de apoyar al presidente Ortega? Yo creo que el participar en estas elecciones es realmente legitimar lo que Ortega ha logrado. Ha logrado la mayoría en la Asamblea, por lo que puede reformar la Constitución y estarse postulando de manera consecutiva por toda la eternidad con el control que establecen las maquinarias políticas. O sea, esa es mi pregunta. No entiendo esa situación. Sí, bueno, ni nosotros también, porque además de que la reelección no estaba permitida, se supone que después de 2 periodos, aunque sea con una separación de tiempo, ya la persona no puede volver a ser candidato a la presidencia de la República de Nicaragua. O sea, te toca un periodo ahora, más adelante otro, y hasta ahí nomás llega la participación política, la cual yo comparto, pues, digo, no hay alguien que sea tan indispensable en el mundo como para que se quede ahí para siempre en el poder, aún alegando que es legítimamente reelecto por el pueblo. Pero te decía anteriormente que son decisiones políticas muy grandes que tienen que hacer las dirigencias de participar o no participar. Y esta dirigencia de la oposición de Ortega decidió participar porque si abandonaba, pues entonces con mayor facilidad ganaba Ortega, aunque fuera una sola persona a votar, porque el otro no se presentó. Y aquí yo creo, y creemos muchos, que lo que faltó fue el apoyo de esta comunidad internacional, que aún después del hecho se está quejando. Hay algunas quejas en la OEA, inclusive, que tanto ha apoyado todos estos movimientos contrarios a lo que son las constituciones ya establecidas. Hay quejas sobre la transparencia, la legitimidad de esas elecciones, ¿verdad? Y los Estados Unidos mismos también ha cuestionado esa legitimidad. Pero es que después del hecho, lo que tú decías hace un rato, hay una doble moral. Sí. La legitimidad de las elecciones siempre se tuvo que poner en duda, Carlos, por las regulaciones que ya había establecido el propio mandatario, por el control que estableció sobre los observadores. Yo sigo insistiendo, no se debe participar, creo yo, y yo soy un defensor de las elecciones, no se debe participar en unas elecciones donde ya la oposición va, como se decía en mi país, en Cuba, como el mono amarrado a pelear con un tigre hambriento. No, estás legitimando el triunfo de tu enemigo. De acuerdo, pero si esta comunidad internacional, y que vimos el despliegue de la fuerza que podía tener con el caso de Honduras, decide hacerse de la vista gorda en el caso de Nicaragua, pues lamentablemente yo concluyo de que el pueblo nicaragüense opuesto a Ortega está indefenso. Tan sencillo como eso, y que las cosas continúan como están. Eso es una gran realidad. Sí. En primer lugar, yo creo que el compromiso político de muchos líderes sociales y políticos, repito, nicaragüenses, deja mucho que desear. O sea, la conducta de Ortega y de Alemán, por ejemplo, son 2 dirigentes políticos que no enorgullecen a ningún país, en mi opinión. Sus conductas son nefastas para sus naciones. Todo lo contrario a lo que ocurrió en tu país con el señor Roberto Micheletti, que fue capaz de arriesgar su futuro, arriesgar su libertad y su vida y hacer que el país pues tomara conciencia y que las clases políticas tomaran conciencia de lo que quería hacer Zelaya. ¿Cómo no? Lo que sucede es que en el caso de Micheletti, él tenía un apoyo popular e institucional enorme, por no decir casi total. Cuando la Corte Suprema de Justicia está de su lado, el fiscal general, la procuradora, las Fuerzas Armadas, las fuerzas civiles, hasta el cardenal, Carlos, era abrumador. Eso mismo tiene Ortega, con la diferencia, y este es el punto importante, Micheletti tiene, o tenía, mejor dicho, en ese momento, el mismo apoyo, el mismo respaldo de Ortega. Con la diferencia que Micheletti estaba tratando que la Constitución se respetara, y el señor Ortega ha utilizado todo ese apoyo para violentar esa Constitución. No, de acuerdo. Y
La doble moral también se puede ver que en el caso de Honduras, donde una Corte Suprema de Justicia toma una decisión de acuerdo con nuestra Constitución, de acuerdo con nuestras leyes y nuestra idiosincrasia, digo yo, en vez de idiosincrasia, ¿verdad? Ese mismo caso existe en Nicaragua, donde una Corte Suprema está dando una sentencia favorable a Ortega para que pueda ser reelecto, y la comunidad internacional pues acepta buena aquella decisión, en vez de haber aplicado los mismos procedimientos y las mismas decisiones que aplicó en Honduras. Así que la doble moral existe, y tenemos que ser realistas y reconocer de que en un momento dado los intereses de la comunidad internacional están en este caso y en otro momento están en el otro caso. Y una de las consecuencias lamentables de lo que sucedió en Honduras es precisamente eso, ¿verdad? Que algunos intereses van a prevalecer en un momento dado sobre los intereses locales, y somos países tan pequeños con tan poca fuerza de respuesta que tenemos que ser sometidos a la fuerza de esta comunidad internacional. Tan sencillo como eso, es una realidad en el mundo. Sabemos que hay una cierta ley del gallinero, como decimos nosotros, donde el que está arriba, pues entonces desciende sobre los que están abajo, y así sucesivamente hasta que el último no tiene más. No tiene donde esconderse. Así es correctamente, ¿verdad? Se queda fuera del juego. La cuestión es cómo trabajamos con esta realidad para progresar, para sufrir lo menos posible. Pero Carlos, y ese es el gran dilema de los países pequeños. ¿tú no crees que no podemos culpar de todas las cosas a la comunidad internacional? En gran medida nosotros somos los responsables de lo que pasa en nuestros países. La comunidad internacional, desde mi perspectiva, puede sancionar o aceptar lo que ocurre en un país determinado. Pero son nuestros países. Fue Zelaya el hombre que trató de modificar la Constitución. Bueno, pero fue Ortega el que hizo algo también. Y fue Ortega el otro. Así que, no, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo de que algún grado de responsabilidad muy grande lo tenemos nosotros mismos. El mayor grado de responsabilidad. Pero no estamos aislados, somos parte de esto. No, por supuesto. Y cuando tratamos de hacer algo de acuerdo con nuestro leal saber y entender, imagínate lo que nos sucedió, porque en ese momento no convenía a los intereses de la comunidad internacional. Ahora, tú estás tocando en realidad un punto mucho más profundo y delicado que tiene que ver con el liderazgo. Y la responsabilidad ciudadana. Bueno, es que los ciudadanos respondemos de acuerdo a los líderes que tenemos. Mi tesis a los líderes que escogemos. Y como, bueno, es que ahí tendríamos que analizar el sistema bajo el cual alguien llega a estar a la cabeza, que, como decía alguien refiriéndose a un gran personaje, dice, este tipo está en tercera base y cree que pegó un triple, cuando lo que sucedió es que el papá lo puso ahí, en tercera base, para hablar en términos de español, de béisbol, que todo el mundo entiende. Entonces, bueno, y como yo soy el entrevistado, pues tengo que darte una opinión. Yo he definido liderazgo como tener la capacidad, creatividad, sensibilidad y voluntad de cambiar el status quo para algo mejor. Nosotros acabamos de celebrar el 190 aniversario de la independencia de Centroamérica, ¿verdad? Y tenemos 190 años de estar esperando ese liderazgo que nos lleve a un lugar mejor. Estamos esperando a Moisés que nos lleve a la tierra prometida. Y el hecho que nos encontramos en la situación que estamos, con niveles de pobreza superiores al 60%, y algunos dicen que ya pega al 80%, en la criminalidad que tenemos, el abuso de poder, la corrupción, la violencia, todo eso indica y refleja la falta de liderazgo en los términos que te lo he planteado. En la falta de liderazgo. Sí. Pero retomando el tema de la responsabilidad internacional. ¿Hasta qué punto la corrupción que existe en muchos de nuestros países, lo que tú acabas de describir ahora de Centroamérica, la corrupción que existe en Centroamérica, la alta criminalidad que existe en Centroamérica, los liderazgos deficientes que nosotros escogemos, hasta qué punto no es responsabilidad del ciudadano promedio que no es capaz de discernir hasta dónde él debe llegar como ciudadano y cuándo él realmente debe tener criterios propios y no seguir a un liderazgo corrupto, como ocurrió con Ortega, por ejemplo, y como siguió ocurriendo con Alemán. Dos condiciones. Uno, tiene que tener un sistema democrático, y en estos países nuestros no existe democracia. ¿De quién es la responsabilidad? Lo que existe es un
una característica de la un despotismo democracia. Ilustrado. Sí, que es una característica de la democracia, que es votar, pero eso no es Despotismo suficiente. electoral. Tenemos que cuestionar la forma en que llegan las personas a esa posición para que voten a favor o en contra de ellos, ¿verdad? Y en segundo lugar, necesitamos liderazgo en los términos que te lo acabo de plantear. Y así como hay un liderazgo a nivel interno, hay un liderazgo a través externo. Y es en este caso el de los Estados Unidos, que podría tener una mayor influencia benefactora en Latinoamérica. Pero ¿qué pareciera que es la respuesta de Estados Unidos? Cierta benevolencia, ayuda exterior para más o menos compensar esas irregularidades, por no decir corrupciones y atropellos, que ellos están muy conscientes que suceden. Entonces, si por razones geopolíticas deciden hacer esto y no hacen lo otro, y yo lo otro querría decir que yo, si estuviera de este lado, le diría, miren señores, aquí ya no hay más préstamos blandos ni ayuda externa hasta que arreglen estos problemas de la democracia. No hay dinero. Lo que va a haber es ayuda humanitaria a través de una serie de organizaciones privadas de Estados Unidos y otras partes del mundo. Todas las grandes potencias, y más en estos momentos, y tú lo sabes muy bien, porque tú eres un hombre de negocios, aparte de ser un consumado analista político, todas las grandes potencias en este momento, como cualquier hijo del vecino, tiene serios problemas. Hay serios problemas económicos, también tienen serios problemas de crecimiento, hay un choque de valores que se aprecia aquí en Estados Unidos y lo conversábamos antes de entrar al programa. Mi pregunta siempre es la siguiente: ¿por qué? ¿Por qué la mayor parte de nuestros países tratan de buscar, de importar la virtud, o sea, traer las cosas buenas de afuera? ¿Por qué nosotros no somos capaces de crearnos nuestras propias virtudes? Donde discrepo contigo. Mira, en Cuba hubo un líder político y un pensador, Manuel Márquez Sterling, que él decía, ante la injerencia extranjera, la virtud doméstica. Y el problema es que a nuestro liderazgo político, llámese como se llame el personaje, le falta mucho esa virtud doméstica. Porque lo mismo permite Ortega que Chávez le regale millones para él mantenerse en el poder, como lo hizo Zelaya en su momento, que buscó ayuda de Chávez para mantenerse en el poder. Mi amigo Pedro, yo no sé si hay virtudes domésticas, excepto las meramente... Estás tan decepcionado. No, es que las virtudes son generales en el mundo. Estás hablando de lealtad, de honestidad, de perseverancia, de muchos valores que son universales, algunos de ellos emanados de la Biblia, otros emanados del Corán o qué sé yo, ¿verdad? Pero son conocidos. Y nosotros, acuérdate, en un tiempo antes de que llegara Colón, todos aquellos eran indios, ¿verdad? Y nos llamaron indios porque creían que Colón creyó que había llegado a la India, entonces por eso nos llamaron indios, aunque éramos pues aborígenes de ahí, autóctonos de cada una de las regiones. Pero el asunto es que fuimos expuestos a la cultura occidental, ¿verdad? De alguna forma, y estos valores ya los conocemos casi todos, ¿verdad? Y son iguales en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, con algunas tonalidades, desde luego. Entonces, lo que sucede es que no nos podemos divorciar de los intereses vitales, de los intereses nacionales o los intereses, como le quieran llamar, críticos de los países que dirigen. Es que eso es imposible hacerlo. Así es. Y a pesar de esta convulsión actual que hay, y en muchos casos por razones económicas más que todo, ¿verdad? Aunque hay algunas políticas principalmente en el Medio Oriente, los que son líderes del mundo continúan siendo líderes del mundo. Los Estados Unidos hoy por hoy continúa siendo el líder del mundo. Tal vez dentro de 49 años y medio no lo sea, pero eso hay que se preocupen dentro de 49 años y medio. Y están buscando la dirección de Estados Unidos. A Europa un poquito a regañadientes porque ellos son los padres de acá, y en Asia también, aunque están viendo que China puede tener un papel preponderante, pero todavía no tiene esa influencia que puede tener Estados Unidos, aún en esta crisis que hay global actualmente. Yo lo que creo es que nosotros tendemos con mucha frecuencia a exigirle a un tercero que nos ayude a resolver nuestros problemas. Yo creo que el primer paso, y lamentablemente el tiempo nos va corriendo muy deprisa, el primer paso para resolver nuestros problemas es que asumamos conciencia de los mismos,
que tengamos realmente un compromiso social en la sociedad. Pero yo te puedo decir que lo tratamos de hacer nosotros el 28 de junio. Tomamos una decisión bastante fuerte que el mundo llegó a conocer y el mundo civil reconoció y hasta nos alabó por aquella acción que tomó el pueblo hondureño y sus instituciones, que a pesar que yo personalmente creo que fue un accidente que convergieran todas estas fuerzas para un propósito común, es increíble que había una unidad granítica institucional dentro del país y que toman una decisión y es revertida por la comunidad internacional. Sin embargo, no creo que se va a volver a dar un caso como eso. ¿Hasta qué punto? ¿A qué punto? Yo tampoco. ¿Hasta qué punto el propio presidente que ustedes eligieron está incidiendo en factores que pueden generar y producir una nueva inestabilidad en el país? Mira, ustedes lo eligieron, no se lo impuso nadie. Yo creo, no, pero porque no hay suficiente tiempo aquí para verdaderamente explicar y que la gente comprenda cómo llega alguien a la presidencia de Honduras. Y para eso tiene que ver la ley electoral. Y nuestra ley electoral, que es una ley secundaria, está violando los principios constitucionales del hondureño, en el sentido de tener su derecho de elegir y ser electo. Allá, para que alguien pueda ser candidato de su partido, tiene que llenar unos requisitos monstruosos. Imagínate, es el equivalente a que cualquiera de estos y todos los precandidatos republicanos tuvieran que presentar a su partido para ser elegibles, para ir a una elección primaria, planilla de 100 senadores que están con cada uno de los candidatos, cada quien con su planilla. Una planilla de 435 representantes. Eso es otro programa, no va a alcanzar el tiempo para eso. Lo que te quiero decir es que ese es el proceso bajo el cual surge una persona como Pepe Lobo o como Micheletti. Pero mi pregunta es hasta qué punto este señor, muy breve, porque quiero que me hable de la delincuencia en Centroamérica, que tengo entendido que es terrible la situación. En tu país en particular, creo que las Fuerzas Armadas van a tener que formar parte del orden público, ya que la policía, el nivel de corrupción es elevadísimo. Bueno, posiblemente va a ser muy limitado, hay un gran debate. Yo particularmente tengo mi opinión de que eso no puede ser fusionado y te voy a decir por qué. En breve, porque ya quedan 3 minutos y medio. Un ejército, unas Fuerzas Armadas están entrenadas para destruir y matar. Una policía está entrenada para proteger la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes, para darte el beneficio de la duda, la presunción de inocencia. Entonces son dos filosofías completamente distintas y es muy difícil que esto se pueda fusionar excepto en países autoritarios, ¿verdad? Así que yo creo que no va a poder realizarse eso en Honduras y que hay algunas personas que están pensando que a propósito están buscando esta función para neutralizar una fuerza o la otra a favor de la persona que está en el poder en ese momento. Volvemos entonces a los problemas internos de los países, que son los que generan en gran medida las situaciones de apoyo o no apoyo en el exterior. No obstante, si tú lees los documentos que han sido publicados por Wikileaks, te vas a dar cuenta que todas estas embajadas están teniendo una injerencia increíblemente grande, están reuniéndose con secretarios de Estado. Bueno, pero ahora está confirmado. Es que antes era una suspicacia que teníamos, que estaban aquí, pero ahora está confirmado de esa situación, ¿verdad? De la presión que pueden poner. Y así la pueden poner para el mal, la pueden poner para el bien. Pero el bien es interpretado en relación con los intereses de quien va a influir sobre el otro y no necesariamente sobre el bienestar y los intereses del influido, en este caso los hondureños, los guatemaltecos o los nicaragüenses, ¿verdad? Dime en un par de minutos, ¿cómo ves el futuro de Honduras? Extremadamente difícil, es un reto muy grande y creo que no lo podemos hacer solo. Yo creo que si esta comunidad internacional no se preocupa o se interesa siquiera porque exista un sistema democrático en Honduras, y es por el que más puedo hablar yo, y ahorita no hay democracia, ni la ha habido nunca en 190 años, ni tampoco ha habido capitalismo. Lo que ha habido es un sistema político de intereses, de cúpulas, de grupos muy pequeños, y en el sistema económico lo que ha habido es un mercantilismo, entendiendo el mercantilismo como una
confabulación de los intereses privados con con el sector público de turno. Y eso está definido para aquel que tenga la inquietud por la enciclopedia de las ciencias sociales de la UNESCO, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, toda esta confabulación de intereses, de grupos de intereses que parecieran pirañas yendo detrás de un cuerpo que es el gobierno para beneficiarse. Y esa es una de las razones fundamentales por las cuales no hemos podido progresar. Entonces, no es correcto que se le atribuya la situación actual de Honduras, en este caso, a la democracia y al capitalismo, porque nunca han existido. Manuel Zelaya, ¿significa un peligro para el futuro de Honduras? Yo creo que Manuel Zelaya está políticamente ya pero está creando un partido político nuevo terminado, en el que espera llevar a su esposa, tengo entendido, como candidata. La esposa aparentemente tiene mucha popularidad. Lo que sucede, y no hay tiempo para entrar en el sistema político hondureño, es que no tiene estructura, no tiene infraestructura para poder hacer prevalecer esa popularidad, traducir esa popularidad en votos que se cuentan y que cuentan. ¿Me explico? Ya. Entonces, el sistema político hondureño depende muchísimo de esa estructura que es la que cuida las urnas. Cada partido tiene una representación en las urnas. Pero independientemente de esa popularidad, o para ser más preciso, independientemente de los mecanismos electorales hondureños, ¿Zelaya es un hombre realmente con popularidad suficiente como para contrarrestar a la que pueda tener Porfirio Lobo? No. Bueno, Porfirio Lobo se supone que va de salida y que va a surgir un candidato del Partido Nacional y del Partido Liberal. El Partido Liberal continúa siendo un partido muy fuerte, aún bajo todas las desventajas que tenía en las últimas elecciones de 2009. Sacó más de 800,000 votos. El Partido Nacional salió como 1,200,000. O sea que 800,000 le dan mucha fuerza. Y dado el descontento y la insatisfacción que hay de todo el pueblo hondureño con la administración actual de Pepe Lobo, que es del Partido Nacional, yo creo que en las próximas elecciones el Partido Liberal va a tener muchísimas más probabilidades de ganar que las que tuvo en la elección anterior, y yo creo que es muy probable que gane. ¿No le ves posibilidades ninguna a la agrupación que Zelaya está fundando? No, eso es una minoría muy grande. Es que mira, el pueblo hondureño y tal vez muchos otros pueblos no son de extremo, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Hay un centro bastante amplio y no se van a ir por estos dos puntas, y la parte que Zelaya está tratando de promover es sumamente minoritaria. Se acabó el tiempo, Carlos. Pues, pero no es culpa mía. Ni mía tampoco. Muchas gracias por su sintonía, gracias por haber estado con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. La próxima semana le esperamos de nuevo. Y gracias a mi amigo Carlos Urbina. Soy Jorge Pérez Álvarez. El Estado de la Florida ha cortado el presupuesto de su Canal 17 por más de $500,000. Esto nos va a impedir que le sigamos trayendo los programas en español y la mejor programación multicultural y educativa en la televisión. Ahora más que nunca necesitamos su apoyo financiero. Vaya a WLRN.org y haga su donación hoy. Únete a nosotros. Los 100 Sones Cubanos es un documental el cual da nueva luz a uno de los géneros musicales más populares de Cuba, el son. Los 100 Sones Cubanos explora los 100 sones más conocidos de Cuba. Sintonice domingo, noviembre 27 a las 7 p.m. y vea los 100 Sones Cubanos en su canal 17, WLRN. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su Canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución.
lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del Canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas